Julia, hoy tenemos que mandar a Borrell a Cres. Sí, bueno, a esta hora de la mañana... Para mí que los telómeros se le han acortado dramáticamente y empieza a desvariar. Bueno, yo conozco a varias personas que a esta hora de la mañana, mientras están corriendo, por ejemplo, por el Parque del Retiro, te están escuchando, Federico. Sí, hombre, Nos están escuchando a todos. Una lesión articular por Tan fácil, a partir de una edad, sí, que en sí, Madrid pues, todo el mundo tiene ya una edad, claro, a y partir más de que vamos 40 a tener. te pones Sí. a correr y encima te estás preparando una maratón. No, pues, y ahora con pues este no, cambio de tiempo, ahora la lluvia, el frío, tal y cual. No, yo salgo, yo corro de todas maneras, un resbalón. ¡Ah! No, pero está bien, hay que hacer deporte, pero ahí están los mejores especialistas Exacto. en medicina regenerativa, que además están trabajando con diversos grupos celulares, como por ejemplo las células madre, para regenerar esos huesos, esas articulaciones, esos tejidos que los ya tejidos, a partir de cierta edad no se regeneran. Por ejemplo, hay que lesiones ayudar. deportivas, también artrosis en la rodilla. En Madrid, También. en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca tienen clínicas en cresgenomic.com, te puedes informar, o si lo prefieres en el 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, yo estoy, claro, cuando uno, como llegamos medio dormidos, Pepe, a esto, porque Me lo dice a mí, ya antes que yo, sí, bueno, que tiene pinta de levantarse de la cama, eres tú, pero yo no, pero en fin, pero vamos, al lado de Luis Herrero, Petronio, no te preocupes, pero yo estoy atónito tras oír a Borrell. ¿Pero qué ha dicho Borrell? Lo que ha dicho Borrell es tremendo, tremendo. Gabriel, Paco Rosell, bienvenidos. Vamos a escucharlo. Borrell ya no asombra a nadie. Bueno, pero espera, es Borrell, cuidado con él. Cuidado con él, pero lo que acaba de decir es que España, al parecer, hace meses abandonó la Unión Europea en la política exterior y se lanzó a crear un grupo de contacto con algunos estados malhechores de una manera imprecisa. Vamos a escucharlo porque es que cuando lo analiza dice, ¿pero esto qué es? Ese grupo de contacto se va a crear y se va a formalizar su creación la próxima semana y muy probablemente tenga lugar ya una reunión ministerial, una primera reunión a nivel ministerial de los países que lo van a formar, que por supuesto España estaría allí, como no. Hemos tomado el liderazgo, la creación de este grupo desde hace ya más de 3 meses. ¿Y quién está ahí? ¿Y quién está ahí? Bueno, pero el problema es dónde hemos dejado de estar. Porque la diplomacia española, según el propio Borrell, hace 4 días era parte de la Unión Europea. Aquí dice que no, que llevan meses, Zapatero, Está claro, engañando a la Unión Europea y creando un grupo en contra de América, de todas las democracias americanas y de la Unión Europea para favorecer a Maduro, pero que lo diga el ministro de Asuntos Exteriores. Pero hay que decir con quién montas ese grupo. Zapatero, No es secreto. con Pero lo importante no es ¿Qué con más? quién, es de qué grupo dejas de formar está parte. Alemania, Francia, Italia, Sí, Reino por Unido, las pues narices, bueno. van a en fin. estar Alemania y Francia El intento- en contra de toda América, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Fue el último intento, fue justo antes, 3 meses antes de la puesta en libertad de Laurent Salé, de la Sí. llegada a España de Laurent Salé, y fue justo cuando España quería volver otra vez a eliminar las sanciones. Claro, Y lo y trató hubo un de- encuentro en la República Dominicana con Zapatero de palanganero, fracasó tan estrepitosamente que desde entonces dice Zapatero en Venezuela, dice, a mí usted no me insulta, ¿eh? O sea, y por supuesto, se acabó. Pero es que, repito, España forma parte de la Unión Europea, su política exterior está coordinada. España encabezaba la política iberoamericana en la Unión Europea. Y este tío acaba de confesar que hace meses que encabezan un grupo aparte, y contrario. Bueno, es que yo creo que es parece confirmarse la noticia, Federico, que el presidente Pedro Sánchez está en visita oficial en España. Creo que se ha confirmado oficialmente. Sí, pero será breve. Sí, parece que es breve. Sí. Pero dicho lo cual, bromas aparte, la verdad es que escuchar a Borrell es un despliegue de confusión, de contradicciones, etcétera, etcétera. Primero, esta semana empezó metiéndose con Macron diciendo que qué pintaba, de qué iba, de enterado en todo que vamos este de tema. guapos, Luego vamos de guapos, a Tajani dice. llamándole la atención a Tajani, que si ha tenido una actitud absolutamente gallarda de defensa, primero de la Constitución española en frente del proceso durante todo el momento, y luego defensa y respaldo de la nueva legalidad que se abre, espero que afortunadamente, en Venezuela.
Y bueno, está en una actitud absolutamente errática, para un lado para otro, diciendo que no, que sí, ahora este grupo de contacto que se inventa. No hay otro grupo de contacto realmente, si se está en pro de la libertad del pueblo venezolano, que el grupo de Perú, que es el que está avanzando. El grupo de Lima, claro. El grupo de Lima. Que tiene además a Estados Unidos detrás y al Parlamento Europeo desde ayer. O sea, es que es... Pero esto es tremendo porque demuestra que Falconetti siempre ha tenido esa diplomacia paralela y que ha estado engañando a la Unión Europea. Claro, cuando España ¿Se le ha escapado? Cuando España tiene una obligación de liderar ese movimiento de apertura democrática. Pero es que lo que está haciendo Borrell en relación con la actitud de la política diplomática de España con relación a Venezuela es lo mismo que está ocurriendo con relación al independentismo. Igual. Es decir, es la coartada de un señor que venía a establecer una defensa al constitucionalismo, etcétera, etcétera. Todavía estamos por ver que haya tomado alguna medida de las que prometió, por ejemplo, para el cierre de las llamadas embajadas de Cataluña. No ha tomado ninguna decisión, le ha anunciado desde hace meses, no ha movido un papel. Y luego cuando le ponen un micrófono delante, desbarra haciendo declaraciones absolutamente estrafalarias sobre el reconocimiento. Yo creo que esta se le ha escapado, como es tan vanidoso. Yo les confieso que a mí en el fondo lo que me produce es una inmensa pena. O sea, yo tengo toda la impresión de que efectivamente el señor Borrell desvaría, pero desvaría de un modo descarado, y naturalmente mientras este señor dice desbarres, lo que hay detrás es el hecho de que entre Sánchez y Zapatero están tratando de crear un colchón que amortigüe el batacazo de Maduro, y eso sí es una historia grave. Yo hoy en la columna del Mundo cuento que en el último libro de Bernard-Henri Lévy, que lo entrevistamos ayer y que ha venido a apoyar a Valls, que no sabe lo que es España, que cree que Cataluña es la de hace 30 años, que es un trágico error, la buena fe que se quiera, es un error monumental, pero bueno. Entonces él cuenta que hay 5 países, 5 reinos que fueron imperios, que están contra el imperio que medio se desvanece, nunca tuvo realmente vocación imperial, que es Estados Unidos, etcétera. Aunque eso es discutible, el destino manifiesto lo tuvieron, pero estaba limitado, digamos. Bien. Y esos países son China, Rusia, Turquía, Irán y Arabia Saudí. Se le ha olvidado Francia, ¿eh? Bueno, no, digo, es que son los 4 que están en Venezuela sosteniendo a Maduro. Falta Arabia Saudí porque al ser sunitas no pueden estar con los chiitas, que son los iraníes. Son el grupo real de contacto de Venezuela, son estos 4 países ladrones. Todos han estado saqueando el petróleo, ya no da más de sí porque Estados Unidos ha bloqueado los fondos, ha bloqueado el oro, y anteayer comentábamos, yo lo recuerdo, por esta manía, claro, como los comunistas no creen en el dinero, pero sí en vivir bien y en comprar armas y vivir tal, necesitan el oro. Lenin utilizó el oro que le robó a la Iglesia Ortodoxa, imitando, por cierto, incluyendo la inflación, los assignats de la Revolución Francesa, en base al dinero, a las tallas y al oro que le quitaron a la Iglesia Católica, a la Iglesia Ortodoxa. Stalin, el oro del Banco de España, más todo lo que robaron Negrín y compañía para él. Y dijo Stalin, los españoles antes verán sus orejas que otra vez el oro. Eso una vez que estaba animado y se franqueó. Y ahora estos tíos se están sacando ilegalmente, porque el Parlamento de Venezuela ha prohibido saquear los recursos naturales de Venezuela, y salió anteayer, denunciado por un diputado, por supuesto no desmentido por nadie, un avión con 18 toneladas de oro para Rusia, que según dice Rusia es la mitad de la deuda que tiene el régimen chavista solo con Rusia. Dice, pero vamos a ver, o sea, lo de estos con el oro es tremendo. ¿Pero qué pinta España? Están sacando el dinero. Como es ilegal, lo sacan Hezbollah, los helenos, la ELN, de que las FARC ya están instaladas en Cuba, pero los de ELN se han ido a Venezuela. Y las mafias locales. Y van a medias, a porcentaje, con el gobierno, porque todo es ilegal. En la zona, en 3 estados del Orinoco, se está saqueando masivamente el oro que acaba fuera de Venezuela. Y luego en la vida, en las cuentas particulares de los narcogenerales. Y dice, bueno, y España está haciendo ese grotesco paripé, o sea, pensando que esto luego no va a pasar factura. Bueno, es tremendo.
España, como ha venido sacando estos días el diario ABC, es el soporte de la plataforma que en estos momentos mueve el dinero de Maduro, lo cual es algo verdaderamente preocupante. Y aquí los bolichicos han comprado medio Velázquez, todo Serrano, etcétera, que debería inmovilizarse ese dinero. Pero es que el Banco de Inglaterra, a principios de semana, precisamente a petición de Estados Unidos, bloqueó 1.200 kilos de oro que tenía el Banco de Londres, porque consideran, ellos van a reconocer a Guaidó en cuanto a la Unión Europea del paso, porque no se ha producido el Brexit todavía. Esperan que, según ha dicho Falconetti, se va a hacer este domingo. Pero como Estados Unidos ya lo ha hecho, han inmovilizado todo el dinero del petróleo, todo el dinero del oro y cualquier bien público venezolano va a pasar a la oposición, al menos para ayuda humanitaria, que bastante falta hace con 4 millones de gente que huye, los que pueden tenerse en pie. Bueno, y España diciendo que ha creado un grupo de contacto. Contacto en chino le llaman guanxi, que es la corrupción. O sea, tú tienes guanxi, es decir, tienes contactos, luego tienes el empleo asegurado. O sea, guanxi. Pues pero es que da un poco igual el guanxi que tú montes, porque esto es una cuestión de tiempos. Los famosos tiempos. Y los famosos tiempos, esto va a ser muy breve, va a pasar como en Filipinas, como cuando llega Coriaquino, o como ocurre en Panamá, cuando lo entran al final los marines. Lo que pasa es que yo no creo que aquí vayan a entrar los marines. No, pero tú no puedes tener dos legitimidades Brasil, y que eso dure 3 meses. No, pero en todo caso, aun si dura 3 meses, eso va a continuar. O sea, porque ya el respaldo que tiene Guaidó es inédito. Nunca nadie en la oposición, salvo en Sudáfrica, nunca ha habido un respaldo internacional no tan solamente claro. ese respaldo, es que, vamos a ver, es que la legalidad está de la mano de Guaidó, es decir, la propia Constitución lo pone de manifiesto, es decir, ante un usurpador, que es el caso de Maduro, lógicamente el presidente de la Asamblea tiene unas atribuciones y es el presidente interino, por tanto ahí está su legalidad. Frente a esa situación, lo que no se puede permitir, el falso dilema que plantea el gobierno español, bueno, en una de las escalas de Pedro Sánchez, porque en cada escala defiende un punto diferente, eso de decir, no queremos acabar con el régimen, sino elecciones libres. Vamos a ver, si es que son lo uno no puede ser sin con lo otro. Pero vamos a ver, si hay régimen no hay elecciones libres, porque precisamente el régimen se sustenta en elecciones absolutamente fraudulentas. Pero hay un y luego problema. hay una cosa, y ya acabo, Pepe, que sí quiero subrayar, porque a mí me parece que se está revelando, no un hombre, como se suele decir muchas veces, provincial, pero sino un hombre de la situación, Guaidó. Me parecía un personaje desconocido, pero está demostrando un cuajo extraordinario, una fortaleza de primera frente a la presión, manteniendo el equilibrio en todo momento, encontrando el respaldo, llevando esta situación de transición con un tino absolutamente muy, muy plausible. Es la primera vez que hay un respaldo expreso de Estados Unidos y Canadá desde antes del primer día de proclamarse, porque el calendario está en Twitter. O sea, primero es Mike Pence, él dice que no tiene más remedio que el artículo 113 y jura por Dios Todopoderoso, luego lo ataca el Papa, porque claro, esto de jurar por Dios a este Papa le parece muy mal. Y inmediatamente le respalda el Grupo de Lima, que es con los que ha estado, esto está muy bien hecho por primera vez. Lo contaba muy bien Cayetana Álvarez de Toledo estupendamente. El lunes pasado en el y la Mundo. generosidad de María Corina Machado, de todos los demás líderes, cogiendo a un chaval joven, diciendo, bueno, precisamente porque aunque sea del partido de Leopoldo López, es un hombre inédito, este es el hombre que nos puede unir. Y lo están haciendo muy bien. Y lo ha dicho usted de pasada, Perdón, pero, Pepe, y lo ha dicho usted de pasada, pero convendría subrayarlo. La actitud del Papa en este asunto ha sido siniestra. Como siempre. No se puede decir, en el momento en el que se está jugando una batalla contra una dictadura atroz, no se puede decir que él tiene la obligación de estar equilibrado entre las dos La partes. equidistancia. Pero si me dejáis un segundo. Es decir, tú puedes tener toda la legitimidad del mundo y todo el apoyo diplomático del mundo. La legalidad. No, he dicho la legitimidad, porque la legitimidad está en el Parlamento, Paco. Entonces, tú puedes tener toda la legitimidad y todo el apoyo internacional, pero no tienes los tanques. Y los tanques los tiene otro, que no tiene legitimidad, pero tiene balas. Entonces,
ante esa situación, es decir, que no es la ideal desde el punto de vista, en fin, ético, es decir, sabemos todo lo que hay que hacer, que se disuelva la dictadura, pero la dictadura no se va a disolver. No se va a disolver porque tú mismo estás diciendo que son una banda de ladrones, que lo son, que son una mafia. Yo he escrito en tu periódico que el ejército de Venezuela es una mafia, no es un ejército, es un Estado dentro del Estado, es un Estado soberano que tiene sus propios intereses materiales y económicos. En el Orinoco, quien está robando es el ejército, las empresas son del ejército. No, ahí es mafia. Bueno, o sea, mafia y la empresa es del ejército. No, el ejército es el que tiene la escrito en tu periódico. Los que lo están explotando son las guerrillas comunistas o islamistas y las mafias locales. Ellos son ya intermediarios. Pero hay una razón muy distinta. En la situación de Venezuela es muy semejante a la de Nicaragua, cuando después de la transición democrática, los hermanos Ortega, del gobierno de 5 que había, que estaba presidido por Violeta Chamorro, y cuyo hombre fuerte era Alfonso Robelo, que era el jefe de la COE de allí, de la patronal de allí. Yo estuve con Robelo en Costa Rica, donde estaba también Edén Pastora, porque claro, Nicaragua tenía 2 fronteras. Y cuando estos van a la dictadura comunista, con Reagan, que es el último presidente que ha ejercido realmente de presidente de Estados Unidos, se crean la contra, que en realidad son 2, la del norte por Honduras y la del sur por Costa Rica, en el río Coco. Y aquello no lo pudo soportar el régimen. Y eso que a Reagan le hicieron los demócratas la vida imposible, los medios eran sandinistas. En España ni te cuento cómo era aquello. Y la situación de Venezuela es infinitamente peor que la de Nicaragua entonces. Y tiene Brasil, que no es Honduras, y tiene Colombia, que no es Costa Rica, con ejércitos de verdad hostiles, mucho más poderosos que el de Venezuela. Y tiene Pepe una cuestión que yo creo que sí hay que tener en cuenta. El ejército no es tan absolutamente homogéneo como lo estamos presentando. El ejército es una cúpula que se identifica con la cúpula del narcotráfico. El generalato en estos momentos en Venezuela es el vértice del narcotráfico, pero en el interior del ejército, por el contrario, en la cadena de mando, exactamente, de comandante y capitán, es un ejército... No confundas al ejército portugués de Abril con el ejército venezolano. No tiene nada que ver. Y tú no creas que los comandantes cobran lo mismo que los generales. Pero Federico, se habría producido ya la palabra Portugal ni la palabra Abril para nada. Estoy hablando de la estructura del ejército de Venezuela, que a lo mejor conozco mejor que tú. Bueno, tampoco os pongáis ni que fuerais monederos. O militares en la reserva. Exactamente. Sí. Y vamos a ver, el punto de quiebra en estos momentos del poder militar de Maduro está precisamente en el hecho de que los generales y los coroneles no han tenido ni siquiera la generosidad de repartir la corrupción entre el cuerpo oficial. Es que no pueden. Eso significa que en los niveles intermedios de la cadena de mando la quiebra puede producirse. Y sinceramente creo que se apunta... somos 3 contra 1, dejadme un poco. No, 3. Si yo te estoy protegiendo. Pepe, si contabilizas el 2,5 contra 1. Si contabilizas el sumas el estatus del INCE. Y el que he hablado yo, te aseguro... Victimismo catalán, no. No sales perdiendo. Bueno, en fin, yo creo que nadie en España sabe demasiado sobre las interioridades del ejército. No sé, excluyo a Gabriel, pero me va a ser complicado saber eso. Pepe, no seas tan fatuo, aunque seas catalán. Yo soy de Lugo, he leído insultando. He leído a Bestringe, que es el que creó el manual de instrucciones del narcoejército bolivariano. O sea, hombre, es que me lo he leído. Sí, hombre, sí, me lo he leído. Es igual que el de Chu Te sobre la defensa en China. ¿A qué ese tampoco te lo había No, ese no. Es que yo era revisionista. No, te hemos pillado. Bueno, va. Pero es verdad que es una situación inestable. No sabes lo que va a durar. Pero que no se va a eternizar como Cuba, porque geográficamente no puede. Pero ese es el problema, la geografía. Oye, Cuba es una isla. Es muy complicado entrar en una isla. Exactamente. En cambio, en Venezuela entran y salen. La prueba es que han salido 4 millones de personas. Pero fíjate, tú argumentabas, y yo he pensado también en el modelo Nicaragua, con las dos contras. Por cierto, el delegado en Europa era Javier Nart, el diputado de Ciudadanos, era el delegado de Den Pastora y de la contra que actuaba desde Esa Costa era Rica. la más frívola. Pero bueno, la del norte era más seria, pero es igual, las dos jorobaban. Bueno, estamos hablando de Estados Unidos, que tiene una actitud muy beligerante, pero que se acaba de retirar de Siria. Y Estados Unidos, después de Irak, ya no es el mismo Estados Unidos. Es decir, ya eso de entrar en un país grande, entrar en Granada, pero entrar en un país grande es complicado. No hace falta entrar.
Bueno, tiene que entrar otro si no entras tú. Bueno, pero eso en el caso de que haga falta entrar. Tú primero ahórcalos, quítales el dinero. Que todos los narcogenerales vean que tienen una posibilidad, huir con la pasta que tienen fuera o quedarse, y que de pronto entre el ejército de Brasil y no queda un venezolano para contarlo. Es decir, ¿tú te acuerdas cuando el dron aquel que decían que era un atentado, otro que era un falso atentado, cómo corrían? O sea, los venezolanos, este ejército, que en realidad son 20.000 cubanos dedicados a la tortura, a la policía política, es un ejército que no ha tenido enfrente un ejército, nunca. Y que es un ejercitillo al lado del de Brasil. No te digo ya del de Estados Unidos, es que ni hace falta que entre. Pero es que el de Colombia entra en Venezuela y los barre en 3 días. Quiero decir que militarmente es, a diferencia de Nicaragua, que es un país para la guerrilla, Venezuela es un país abierto. Venezuela es una selva, Federico. No, pero la selva es Brasil. Es que además tienes 1 millón pero 1 millón en Brasil que podrían entrar mañana en la guerrilla en cuanto los armes. Tienes 1 millón, todos venezolanos en Colombia, de los cuales puedes armar una guerrilla en 15 días. Pero, si el ejército de Colombia, el ejército de Colombia no puede con las FARC en 30 años, que eran 5.000 desgraciados. ¿Cómo vas? Las FARC. Desgraciados las FARC. No era, en fin, pero no era la FARC llegó a tener 40.000 y de desgraciados nada. Tenían todo el dinero del narcotráfico, todo el apoyo exterior y parte del gobierno de Venezuela, que como se vio, de Colombia, que como se vio con Santochenko, estaba con el narco y con ellos. Colombia tiene al ELN, que es una cosa fundada por curas españoles, vascos en concreto, y por las FARC, montado por Cuba, como todo el mundo sabe, y les duran 30 años. Si una guerrilla te dura 30 años, ¿cómo vas a ganarle al ejército venezolano? Yo participo de vuestra idea, que a lo mejor tiras una bomba y salen todos corriendo, del ejército venezolano. Eso sí que me lo creo. Ahora, tiene que tirar la bomba. ¿Y tú qué crees? ¿Que va a quedar ahí una guerrilla? Si va a ser un brasileño, no. Vamos a ver, yo no creo que estemos en esa fase ahora mismo. Ese es el espantajo. Claro que puede llegar. Sí, puede llegar, pero ese es el espantajo que está manejando Maduro, es decir, aquella vieja idea del Che Guevara de crear no sé cuántos Vietcong allí. Vietnam, no. Sí. Esa no es la. Está muy gordo para. Yo creo que ahora mismo realmente donde está es en la presión diplomática, que haya el Grupo de Perú que se sume a la Unión Europea en la medida de lo posible. Lo ha hecho Tajani, lo ha hecho Tusk, lo han hecho, y lo acabarán Macron, haciendo todos. Y terminarán arrastrando posiblemente al propio el presidente Pedro Sánchez, que no tiene más remedio si Zapatero o los acuerdos ya lo ha dicho el domingo, de contacto que tenga Zapatero no sigue supeditando la política diplomática española, que esa es otro. Pero yo creo que las medidas que se están tomando son muy efectivas y yo creo que están consiguiendo resultados. El hecho de que el propio Guaidó pudiera organizar un acto como el de ayer, que esté el foco de la atención en él, yo creo que es muy importante el paso que se ha dado de transición por la vía absolutamente de la propia Constitución. Yo creo que es muy importante eso, por eso es primordial la vía diplomática y acentuar por ahí, y eso sería muy fundamental, y eso, estoy de acuerdo con el reproche que hacía Gabriel Abiad, es decir, lo que tú no puedes hacer es la equidistancia del Papa. Es decir, el Papa es criminal. No sé qué distancia, es apoyo a Maduro. El viejo argumentario de la izquierda que dice ahora para mantener el status quo, la situación de Venezuela, habla del intervencionismo de Estados Unidos, como si fuera una cosa exclusiva de Estados Unidos, estuviera en Canadá, el Grupo Perú, y luego se olvidan de otro intervencionismo, que subraya hoy precisamente Federico en el artículo del Mundo. Es decir, lo que está haciendo Rusia no es intervencionismo, lo que está haciendo China, lo que está haciendo Cuba, Irán, lo que está haciendo incluso Turquía, lo que está haciendo Irán, no es intervencionismo. Yo la crítica que le hago a la oposición me parece impecable todo lo que están haciendo, pero hay que tener en la recámara 20 generales. Hay 4.000 generales en Venezuela. 20, que tengas 20. Es que si no los tienes... No lo puedes tener todo. Es lo fundamental. Ya llegarán. Seguimos hablando de Borrell, si os parece, porque se está produciendo ahora mismo ya el traslado de los golpistas a Madrid para el inicio del ¿Está juicio. empotrado García Ferreras en el convoy? Pues no lo sé. Juliana? De momento, no caben, aquí... Bueno, en una lechera para ellos se dice empotrado técnicamente, son los que acompañan a los soldados en la guerra. Seguramente. Bueno, yo lo que estoy viendo muy atenta es la información que está contando libertaddigital.com. Montoro y Colau van a tener que comparecer en el juicio, se han aceptado las testificaciones tanto de Montoro como de Colau. ¿Os acordáis que Montoro dijo que él no sabía cómo se había financiado el 1 de octubre, ¿no? Y que eso además luego, pues se tuvo... Luego él mismo se contradijo, dijo que esas urnas de los chinos, yo qué voy a saber, porque como es tan fatuo también,
Y este encima tiene menos estudios que Borrell, pero es igual Sí. de fatuo. Él mismo hizo el nudo de la soga para ahorcarse. Hoy el Sí, Supremo... no, fueron las declaraciones célebres que hizo al mundo diciendo que Claro. efectivamente él podía dar seguridad de que no se había utilizado fondos para eso. ¿Recordáis aquella Que realmente escena fue. penosa? Hoy se Méndez tendrá- de Vigo, los chinos, unas urnas, haciendo Claro, chistes. pero eso Hay que viene, ser viene necio. después de que Montoro les diera una seguridad que no podía Bueno, dar. eran de Se tendrá chinos que las decir. urnas. Sí, no, realmente. ya, Sí, pero era haciendo de- chistecitos. Eran de O sea, se chinos. caía el Estado y el portavoz del gobierno haciendo el chiste. Hoy, se Es de tendrá los que- hoy chinos, el ja. tribunal tiene que decidir sobre las testificales de Alfredo Pérez Rubalcaba y de Soraya Sáenz de Santa María. Exteriores, el Departamento de Exteriores acaba de publicar el siguiente vídeo para, de alguna manera, no sé si limpiar la imagen de España, si es que hace falta limpiarla, pero a través de este vídeo que han titulado This is the Real Spain y en donde aparecen algunos chefs famosos, algunos directores de cine famosos, Isabel Coixet, José Andrés, bueno, O sea, socialistas, escuchadlo, vamos. quieren, bueno, pues dar esta para qué? imagen de España. España es inclusión, España es diversidad, España es progreso. Según la OCDE, España está al nivel de los países más abiertos y desarrollados del mundo. La Constitución española nos ha dado el marco adecuado para encauzar el periodo más largo de libertades, desarrollo social y prosperidad económica de nuestra historia. Hablamos distintas lenguas, tenemos distintas culturas, tenemos distintos anhelos, somos hombres y mujeres, personas mayores y niños, somos personas de distintos orígenes. Freedom House elabora un índice de países libres, parcialmente libres y no libres. En él, España aparece como un país libre, con una puntuación de 94 sobre 100. No hay nada tan valioso como la verdad. This is the real Spain. This is the real Spain. Bueno, alguien se ha llevado una Pelín, pasta aquí. pero Yo mucha, creo ¿eh? que Robles. Mucha. Pelín será. Hortera, ¿no? Es una memez. Es kitsch, más que Hortera es kitsch. Pero qué memez, qué bobada. Si Aparte, esto es típico de país del tercer mundo. O sea, Exactamente. Francia no hace esto. O sea, No. Francia es una república. No, ya lo sabemos que es una república. Eso no Pues el compra, Reino Unido ni te cuento. no compra páginas completas, como ha hecho de The Economist, que lo hacía Zapatero cuando durante 2 años se negó a decir la palabra crisis. Y cada vez que se negaba, tenía que comprar y cada vez más páginas. Que es, por cierto, la técnica era Nadia Calviño. Sí. La hija del célebre masón, que fue el primero que entró en televisión española, a volvernos locos a todos. Bueno, Colacel, ¿a quién se lo mandamos hoy? Pues Hombre, yo como vuelve Soraya Sáenz de la guillotina, a Casado. bueno, pues ha casado, sí, Claro, porque ya si 2 exes como Soraya y Cebrián se presentan ayer en el Wellington para que los vean y están 2 horas y dejan que les graben, y si vuelvo tú me vas a apoyar. Está tan loca que cree que no manda Javier Monzón en Prisa, cree que todavía manda Cebrián, que no ha conseguido ni la Nos han presidencia de la enviado. academia, pero lo dicen. Ni la presidencia de la academia. Claro, Hay que claro. ser Pues un vamos a nadie. enviarle el Colacel a Pablo Casado, claro. Venga, que mucho sí, ánimo. Además, mucho lo de los ánimo. ocupas ha estado muy bien. Venga, La pues. expulsión de los ocupas tiene que ser express. O sea, hay que desocuparlos. Tiene ácido hialurónico, el hidrolizado, los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés, Federico. Volvemos enseguida. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, ha entrado una borrasca llamada Elena con H, como a ti te gusta. Ah, pero no era Gabriel la que había entrado. Esa es la última. Ahora ha entrado otra, Elena con H. 44 provincias en alerta. Ya O sea, Elena pleonásmica, quiere usted decir. Elena, sí. Bueno, te das cuenta, este quiere boicotear nuestra audiencia. No lo va a conseguir. No lo va a conseguir. Todavía no Pero dice hago si lo está que más puedo, vacío, ¿eh? le Hago digo. La costa gallega está en alerta roja porque va a haber un viento tremendo, olas altísimas. El anterior, Gabriel, alcanzó 8 metros el oleaje. Es que Ojo con esta con H-Lena, Gabriel. esta H-Lena, que esta parece que es más fuerte todavía. Y además es un frente de lluvias y tormentas que va a recorrer toda la península prácticamente hasta Castellón. Se va a librar algo de la parte de la Comunidad Valenciana o Murcia, quizá Baleares, aunque eso no está claro, y las Canarias. Pero van a ser un día o 2 de lluvias. Como hay lluvias, las temperaturas no son demasiado bajas. 6 grados allá ahora en Madrid, camino de 11. nada. La máxima 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Murcia y Alicante.
Y la mínima, 0 grados, que son a 1 de febrero, 0 grados, en fin. Pero es porque llueve. Oigan, En León, Federico, Soria y Segovia. una pregunta. ¿Es cierto que nos va a llevar usted a Chicago a hacer el próximo programa de radio? Dedicado al calentamiento global. Ese. Es mi idea. Y voy a convocar a todos los expertos en calentamiento global. 50 bajo cero. Sensación térmica 70 bajo cero. Pero esto se está calentando y derritiendo el casquete polar. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio. ¿Qué pasa en la bolsa, Luis Fernando Quintero? Bueno, pues el IBEX 35, que se despidió ayer de enero con el primer mejor arranque del año desde 2011, bueno, aumentando un 6% en el mes de enero. Arranca febrero con pérdidas muy ligeras, en este momento un 0,13% se deja el IBEX 35, que está en 9.045 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión, pero la noticia hasta ahora son los resultados empresariales. Hoy teníamos muchos. CaixaBank, que ha ganado un 17,8% más, 1.985 millones en 2018. BBVA, un 51% más, gana 5.324 millones de euros gracias a la venta de su negocio en Chile. Y Banco Sabadell, que ganó, ha cerrado 2018 con un beneficio neto atribuido de 328 millones, un 54,2% menos respecto al ejercicio eso anterior. Por los anuncios progresivos que hacen. Dicen la migración de la filial británica TSB y culminar la limpieza del balance. Son los anuncios. Habría que ir a una subsección sobre ganancias y recoger el sueldo de Miguel Sebastián en Indra, por cierto. Sí. Hay que recordar que... Eso, la información la tiene Monzón en el que país. Tiene bajo la paternidad del autor de la... estuvo en la elaboración de la tesis del propio presidente del gobierno, claro, sí. Y el presidente del gobierno, la verdad es que eso sí lo está cuidando al pleno, es decir, tanto todos los que le acompañan en su primera ejecutiva como aquellos que le han hecho un favor, se los está recompensando ampliamente. Es la diferencia de la izquierda con la derecha. La derecha apuñala a los suyos, la izquierda los premia. Ahora es de una obscenidad extrema. Y los de Podemos callados. O sea, un tío que está a punto de entrar en una cuestión subyúdice, que está implicado en una OPA organizada desde la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, sí, en un despacho en la Moncloa, no en un bar. En una servilleta de papel. En una servilleta de papel. Pero con la vicepresidenta del Gobierno llamando directamente la CNMV, esto te lo arreglo yo. El asalto con la SER, que el que pone la denuncia es Javier Ruiz, el de la SER, luego héroe de las mañanas de la 4, que tropezó con gorilas en la niebla, que es mucho gorila, pero lo intentó. Con las cloacas, cogiendo a un chapero cubano y diciendo te vamos a llevar a las televisiones para que cuentes no sé qué. Y ahora resulta que la culpa es de EFG por defenderse. O sea, es que ese es el montaje, que es impresionante. O sea, no es que sean sinvergüenzas, es que es que estamos ante una nueva generación, una gentuza puro AMPA. Los chicos de oro los nombramientos últimamente que se están haciendo en empresas públicas son de auténtico escándalo. Total. Realmente todo el grupo que acompañó a Pedro Sánchez pues está siendo recompensado de esa manera absolutamente desatentada, y Miguel Sebastián es un ejemplo Qué de ello, ¿no? Por cierto, hoy damos en la portada del Mundo también que vuelve el tema del manejo de los fondos reservados. Es tremendo como el clan de Villarejo se repartió más de 600.000 euros de fondos reservados a su libre albedrío, ¿no? Para la operación de Kitchen. Es decir, que es una cosa tremenda. Parece que no salimos del mismo lugar. Paco, tú acabas de ver un vídeo muy bonito y muy kitsch. España es una democracia maravillosa. Irene Lozano. Exacto. Es la responsable de esa cosa. Está en el ranking de democracias, no sé qué, pero ¿en qué ranking de democracias te encuentras a una cloaca manejando los fondos reservados, organizando OPAs contra el BBVA, con un tío en la oficina económica del gobierno dirigiendo la jugada, que además Exacto. tiene un novio que está en un bar de no sé dónde y que va a salir en Telecinco a contar tal? ¿Esto es una democracia ejemplar en el mundo? Pues esto es lo que tienes. Bueno, y con el ministro de Exteriores, al que han pillado vendiendo acciones con información privilegiada de Abengoa, lugar de pago político por sus servicios, porque era el marido de la que daba, las desaladoras Narbona, la que daba el dinero a Abengoa, que se dedicó a vender información, usando privilegiadamente la información que tenía en Abengoa, a vender las acciones de su primera mujer para pagarle más el divorcio, y que lo han pillado y ha sido condenado.
por tráfico de información privilegiada. Y es el ministro de Asuntos Exteriores. Que es uno de los delitos mayores que se le pueden achacar a alguien que ejerce un cargo público. A cualquiera que esté en un gobierno. Pero es que, Federico, es que como no tenemos poca memoria, hay que recordar que es reincidente la situación. Es decir, hay que recordar que Borrell tuvo que apearse de la carrera de las primarias que había ganado frente a Almunia, precisamente por el tema en el que estaba implicada su exmujer en su momento. Bueno, y sus amigos que es la de exmujer que se ha visto beneficiada de esa supuesta información privilegiada. La mejor marisquería del Puerto Olímpico de Barcelona, de sus amigos inspectores, Huguete Aguiar, que invertían el dinero de las coimas en eso, en bares de paellas. Bueno, y también recibían chalés en Andorra, previo como pago, directamente. Y el que fue a la cárcel fue Núñez, José Chulú Núñez, que era el que pagaba. Pero los que cobraban, por supuesto que no. Y para eso hicimos una moción de censura a favor de la transparencia y contra la corrupción. Bueno, Avatar. Nos vamos a Pandora, Federico. A ver si Falconetti es un avatar. Ojalá. Pero me parece que no, parece que no. Nos vamos a ir al universo creado por James Cameron para la película Avatar, precisamente porque en eso se ha inspirado el Circo del Sol, su nuevo espectáculo, que ya está en Madrid hasta este domingo, en el Within Center. La verdad es que las críticas están siendo muy positivas, como ya lo fueron en Barcelona y seguramente que después lo serán en Pamplona, donde se van a trasladar. Y lo más sorprendente de este montaje es que los espectadores, bueno, le tienen alguna sorpresa. Pueden participar a través de una aplicación en el móvil. Y a mí que Avatar me pareció una cursilada insufrible. Es un horror. Yo siempre, que no la he visto. Yo siempre, no te has perdido absolutamente nada. Es asquerosa. ¿De qué va? Es horrible. Es una monigotada. Es una monigotada virtual. Es pura técnica, sin el menor elemento narrativo, sin el menor interés. Una estupidez completa. Nada. Es la negación del ser humano, un asco. Es que son unos antiguos. Te compras una desproporción. Es radio. Bueno, está con nosotros Ingrid Enqvist. Más o menos es así. Más o menos, está más bien. o menos, bien. Pero hablaba español perfectamente y es una de las personas que más sabe de educación. No de pedagogía, de educación. Y yo muchas veces, a través de Alicia Delibes y también por sus escritos en Libertad Digital, en El Mundo también, pues ha participado o ha intentado, sobre todo, elevar el nivel de la reflexión sobre lo que está pasando con la educación en Europa, porque no es un problema de España, es un problema occidental en general y tampoco solo de Europa, porque en Estados Unidos es de donde viene la mitad del desastre y en otros países. Y vamos a hablar de educación y a hacerle preguntas, porque tiene la ventaja de estar con la perspectiva de los países nórdicos, que son de los primeros que empezaron los cambios, y donde empiezan a revertirse algunos cambios. En en las últimas 2 décadas, ¿qué es lo que ha cambiado en la idea de los europeos sobre la educación? Digamos por países, porque no todos los países tienen el mismo nivel de reflexión. Porque hubo una marcha, digamos, hacia todo lo inclusivo, el modelo británico, etcétera, y está habiendo, sobre todo en los países del norte de Europa, una vuelta a formas clásicas. Yo creo que ha cambiado un poco la reflexión porque se ven los resultados y se ve que lo que se presentaba como algo científico, porque la pedagogía entró en las universidades y se presentaron como científicos. Se decían que esto era lo que se debía hacer. Yo creo que vemos las consecuencias y vemos un descenso del nivel de conocimientos, pero yo diría que cambios los hay, pero estamos en una fase de transición porque los pedagogos que han impuesto estas reformas siguen en el poder, para decirlo de algún modo, dominan en la formación docente, dominan como consejeros de los gobiernos y son muchísimos. Así que yo creo que hay una reflexión, eso es absolutamente correcto, y hay una reacción por parte de algunos padres, pero estamos en una situación muy
muy compleja, como se suele decir. Yo quisiera ver un cambio. Y intento participar en ese cambio y un poco decir las cosas, pero hay un miedo entre los profesores, hay un miedo entre mis colegas universitarios, por ejemplo, que no se atreven a decir que eso de la inclusión tal como se acepta no funciona. Así que yo creo que la gente, mucha gente, y sobre todo en las profesiones liberales, que se basan en, saben que hay que hacer algo, pero pocas personas se atreven a decirlo. Así que sí, hay un cambio mental, pero no un cambio en la realidad. La estructura de poder que se creó. Bueno, yo recuerdo en Diario 16, hablando con José María Maraval, que es el que introduce ese modelo en España, dice, bueno, porque hablamos de su padre y eso creó una situación de confianza. Y hablando digo, pero vamos a ver. O sea, ¿qué es eso de que vas a meter a todos en la clase, estén al nivel o no estén? Dice, es que si no, están en la calle. Y no podemos permitir que haya un tercio de los jóvenes en la calle con 16 añazos. Digo, y para que tú no tengas gente en la calle, vas a destrozar todas las aulas, que van a destrozar esa gente que no tiene ningún interés en estudiar, aparte que alguno no tiene capacidad, pero sobre todo que no les interesan los estudios. Dice, es la única alternativa. El socialismo es la inclusión. Digo, pues el socialismo es un desastre para el país. Dice, lo veremos, porque es verdad que había empezado en Inglaterra y la había estudiado en Oxford, venía de allí con toda esa melopea en la cabeza. Ha sido desastroso. Y sin embargo, está costando, yo no sé si por esa presencia de pedagogos, que es lo contrario de profesores. Profesores son profesores. Los pedagogos son los que especulan sobre, que no han hecho en su vida, no saben lo que es la tiza ni la pizarra, sobre la ideología que tienen que tener los profesores. Pero, ¿crees que a partir de, digamos, de movimientos de padres, de movimientos también políticos, que quieras que no se están empezando a ver en muchos programas políticos, eso se podrá empezar a revertir o realmente tú eres poco optimista? No, se puede revertir y se debe revertir y hay que luchar y especular cuando es inútil, hay que intentar hacerlo. Y lo más cínico en lo que vemos ahora es que esto está mal también para los alumnos sin interés por el estudio. Se les debería ofrecer otras posibilidades, otras combinaciones, así que es malo para todos, es malo para los que tienen poca capacidad o poco interés y es malo para los que podrían hacer algo. Y nos estamos haciendo daño a todos. Y con una gran inversión muy, muy, muy importante. Falta algo, hay una tuerca que... A ver, es que ese concepto que explicaba Federico de guardería, pues realmente se ha llevado incluso a la universidad. Es decir, el concepto no podemos dejarlo en la calle, lo integremos. Y al final, curiosamente, no favorece ni siquiera a los malos alumnos, todo lo contrario, y deprecia el propio sistema. Pero decía usted que, bueno, se están viendo los resultados. Es verdad que se aprecian los resultados de lo que está del desastre al que estamos llegando, pero sin embargo no hay movimientos para cambiar todo eso, sino el establishment sigue certificando eso. Y de hecho podemos encontrarnos en España que llevamos con el mismo sistema educativo desde Maragall en adelante, perdón. Es decir, ahí no hay ¿qué posibilidades de cambio hay ahí? Y luego me gustaría también, porque me llamó mucho la atención en su momento la intervención que estuvo en el Parlamento de Cataluña en torno al bilingüismo, el efecto que estaba causando en la población catalana, etcétera, etcétera. Algunas reflexiones sobre estos dos puntos. Sé que son temas muy extensos, pero una forma de acercarse. Sí, porque además fue al Parlamento de Cataluña y curiosamente no le tiraron ningún zapato. O sea, cosa que agradecemos, porque ahí la costumbre es que, como les lleves la contraria, te tiran sandalias y cosas así.
para volver a lo de la universidad, es que vemos también en la universidad los efectos de todo esto. Es decir, está descendiendo el nivel de conocimiento. Seguramente no hemos visto todo porque se conservan islas que sí mantienen cierta calidad, pero estas islas están amenazadas porque hay tantas personas en el sistema que no respetan el conocimiento, que detrás de todo esto hay como una lucha entre una idea hiperigualitarista y una idea de conocimiento. Y es el nivel de conocimiento de Occidente lo que nos permite tener la vida que tenemos. Y con ese superávit que creamos, lo dedicamos a algo que es contrario y que socava el sistema del que gozamos. Es que esto no se entiende o es muy peligroso para nosotros. Algo que se presenta como compasivo, incluyente, todo esto, en realidad nos está amenazando y también a los que supuestamente queremos incluir. Así que eso es muy, muy, muy peligroso. Y lo del bilingüismo en Cataluña, porque yo recuerdo en su intervención, es tan clamoroso el fracaso de la inmersión, es que los datos que tenemos ya desde el principio, de puro sentido común. Yo voy a volver a reeditar el libro que hice de Barcelona, antes ya de la democracia, ya el modelo del PSUV, que es el que luego cogió Pujol, su modelo comunista, era la inmersión obligatoria, ir a la inmersión obligatoria. Y yo estaba en un instituto piloto, el Joan Martorell, que es el primero que hizo para Cataluña la experiencia del BUP. Y teníamos las clases, dábamos pocas clases, pero tenemos que hacer muchos informes sobre la relación, el nivel de conocimiento del español, el catalán y el inglés o el francés, que era el otro idioma. Eran obligatorios el español o el catalán y era optativo inglés o francés. El resultado era un desastre. Desastre total. El informe que hicimos es que no podía empezar así el BUP. El resultado es que cerraron el instituto. Y por supuesto se puso en marcha el BUP. Y estábamos en los comienzos de la democracia. Luego, claro, 40 años después, que encima con la presión psicológica que hay, pero los datos son espeluznantes. Sí. Lo de la inmersión es algo también complejo, para repetir la palabra. Y hay en Cataluña como dos aspectos diferentes. Un aspecto es si Cataluña tiene derecho a imponer a alumnos el catalán si estos alumnos no lo quieren, que es algo que pertenece a la jurídica, al derecho, a la política. Otra cosa es cómo funciona el bilingüismo desde el punto de vista del aprendizaje de los idiomas y cómo funciona como aprendizaje en general. Así que se aprende tanto en las materias con ese sistema o no. Y ahí hay, entre los que miramos el aprendizaje de las lenguas, hay dos cosas diferentes. Cuando esto empezó en Canadá, los alumnos podían optar por el programa. Los alumnos en general eran de clase media, tenían un refuerzo en casa de lenguas. Tenían libros y además tenían una lengua materna muy afianzada y muy prestigiosa en la comunidad. Y es cierto que entraron algunos que no tenían esas condiciones, pero también es cierto que muchos de esos alumnos dejaron el programa después de algún año, porque podían dejar el programa. Si esto se traslada a otra situación y se impone de manera obligatoria, la situación es totalmente distinta y los resultados de Canadá no sirven en esa situación. Después hay que añadir también, bueno, ¿qué pasa con los inmigrantes que van a un país y se encuentran también en una situación de inmersión? Bueno, les va bien si tienen en casa un refuerzo cultural, si trabajan como locos y si quieren triunfar. Les va muy bien, muy, muy bien. Pero si vienen con otra lengua, sin apoyo en la casa y sin saber exactamente qué quieren con su vida, les va mal. Es decir, que es muy distinto imponer un sistema para todos y sobre todo imponer la inmersión para alumnos con dificultades para aprender. Eso es cruel
porque no van a aprender bien las lenguas, ninguna de las dos. Y tampoco van a aprender bien los conocimientos escolares que supuestamente deben aprender. Así que pierden desde todos los puntos de vista. Esto es cruel. Es que no tenemos derecho a hacerle esto a los niños. Y esto se hace con inversión y con palabras solemnes en los discursos políticos. Es que es un tipo de mentira pública y no deberíamos aceptar esto. Bueno, perdón, Pepe, y enseguida iremos con los oyentes y seguimos, tiene para pagar también Gabriel. Buenos días. Varios de los que estamos aquí, 3 en concreto, hemos sido profesores. Yo he sido, bueno, él también, hemos sido profesores en Cataluña. Y ahora estaba hablando del problema de los chicos inmigrantes que vienen con otro idioma. Yo, por ejemplo, con los años 2000, era profesor en un instituto de Barcelona y en las horas de guardia que tienen los profesores, es decir, tenía que irme a la biblioteca porque los alumnos sudamericanos que venían con un nivel generalmente atrasado, porque habían tenido problemas, habían tenido que desplazar de país, se incorporaban al instituto y los teníamos un año en la biblioteca, segregados del resto de los alumnos del colegio, sin estar compartiendo conocimientos o adquiriendo conocimientos para que aprendieran catalán. Sí. El gran problema era que había que aprender catalán, no se podía aprender matemáticas, que es menos útil, y que se podía entender perfectamente en castellano si se les enseñara en castellano. Yo quería abundar en la cuestión catalana y seré breve. Hay partidos políticos, ciudadanos, por ejemplo, que para huir de la cuestión del bilingüismo, que les parece complicada o políticamente delicada, han buscado una especie de tercera vía que llaman trilingüismo. Entonces se propone, ya que tenemos problemas con 2, vamos a estudiar en 3, porque así con 3 habrá menos problemas que con 2, que es complicadísimo. Y se está proponiendo un modelo en zonas populares donde los padres no tienen la capacidad de ayudar a los hijos ya en catalán, porque, en fin, su nivel escolar o su nivel de conocimientos del idioma no se lo permite. Y además tu hijo va a estudiar matemáticas y física y química en inglés. En inglés, en un barrio popular donde, en fin, el profesor sabe poco inglés, el alumno sabe menos inglés y los padres no saben nada de inglés. Yo le planteo, desde el punto de vista de los intereses educativos, no políticos, desde el punto de vista de los intereses educativos del alumno, que se supone que es lo que nos debería preocupar, ¿tiene sentido la educación trilingüe? No. La respuesta es que no. No. Y si no hubiera una situación política particular, a nadie se le ocurriría proponer esa solución. Es pura política, otra vez a costa de los niños. Es realmente no se puede condenar de manera suficientemente fuerte desde el punto de vista del niño. Y diciendo esto, hay que decir también que hay colegios con una educación trilingüe, pero son colegios de élite, con un refuerzo de horario y un refuerzo de profesores, de libros, y son familias que van al extranjero durante las vacaciones, etc. Así que es posible, teóricamente, en ciertas condiciones, una educación trilingüe. Pero imponer esto en un barrio en que esto no corresponde es pura locura y es cruel, porque esos niños se van a sentir fracasados, van a pensar que no son inteligentes, es que no tenemos derecho los adultos a hacerles esto a los niños. Gabriel. Sí, señora Enquist, al cabo de 40 y tantos años de docencia en la universidad, lo que a mí en los últimos 20 años más me asusta es el profundísimo deterioro de la capacidad de lectura que se ha producido en nuestra sociedad. Los niños no aprenden a leer, los adolescentes no saben leer, los adultos no leen. No sé si ese es un problema específicamente español o si es un problema que está afectando a todo el ámbito europeo. Y me pregunto hasta qué punto usted hablaba de una autodestrucción en el modelo educativo, hasta qué punto es directamente un suicidio. Sí, yo creo que la palabra suicidio es muy fuerte, pero más o menos y a ritmo lento es lo que se está produciendo, porque estamos destruyendo nuestra propia capacidad de pensar, de conservar lo ya adquirido de nuestra cultura y de elaborar más. ¿Y por qué lo hacemos? Por un ideal, por una utopía de que todo el mundo es igual y todo el mundo aprende, etc. Pero en realidad yo diría que tal como ha ido la evolución del debate político últimamente, casi no se habla de aprendizaje, sino se habla de igualdad. Todo el mundo debe ser igual. Y si entra otro elemento, bueno, vuelta a la casilla número 1, todo el mundo debe ser igual. Y allí tenemos lo de
la política de género, de política de multicultural, de inclusión, etc. Insisten en el respeto, en cómo se habla, en el discurso, en el colegio, pero no insisten en el aprendizaje y, entre otras cosas, no insisten en la lectura. Y es una anécdota. Esta última semana he trabajado mucho sobre Mario Bunge, el filósofo y científico argentino, que es un caso muy interesante. Pero estuve pensando, yo puedo escuchar charlas en Internet magníficas. ¿Pero por qué? Porque aprendí la base de las... Aprendí a tener interés y en valorar la importancia de lo que está diciendo. Eso es lo que debería hacer la escuela. Debería dar a todos capacidad de lectura, lenguas extranjeras, matemáticas, bases, para que después, como adultos, pudieran seguir formándose, enterándose, etc. Porque eso les da una capacidad personal para enterarse de cómo es el mundo. Así se puede saltar por encima de ideólogos en la universidad, clases sin interés en la universidad, y desarrollar su mente. Así que tenemos hoy en nuestra casa, en cualquier hora del día, la posibilidad de formarnos al mejor nivel posible del mundo. Pero no formamos, vuelta a lo de antes, no formamos a nuestros niños para que puedan participar en ese mundo nuevo. Esto es intelectualmente es incomprensible. ¿Por qué actuamos de este modo? Y hablar de suicidio otra vez es muy algo autodestructivo en la manera en cómo lo hacemos, y no tiene que ver con dinero. Eso es lo curioso. Siempre salen con el dinero, pero no es cuestión de dinero. Bueno, vamos a ir con los oyentes, pero antes a Aegon. Sí, porque pone a tu disposición 50.000 profesionales y además todas las coberturas desde 39,95 euros al mes. Contrata ya el seguro de salud completo de Aegon llamando al 900-177-177. 900-177-177. Y quiero preguntar a Inger, que tiene una voz tan absolutamente... Yo la votaría. O sea, yo ahora mismo no sé por qué partido, pero la votaría. Habla un español tan suave que es como mexicano, pero sin malicia, ¿verdad? Es perfecto. Bueno, ¿por dónde van las preguntas? Pues después de la pausa vamos a escuchar las preguntas y también las valoraciones de nuestros oyentes sobre el sistema educativo en España. Es la mañana. Bueno, vamos con esas preguntas de los oyentes. Tenemos algunos, vamos de tiempo, pero estaríamos hablando con Inger tranquilamente toda la vida. ¿Por qué? Pues porque en el fondo... Y además Libertad Digital y el grupo de radio es fanático de estas cosas. En el mundo hay dos clases de gente. La gente que quiere aprender y la gente que no. Y el mundo prospera gracias a la gente que quiere aprender. Y eso es así. De aquí pues perdemos no tiempo ni dinero. Dinero no ganamos desde luego porque no da dinero. Pero la gente que nos sigue porque aquí oyen cosas que no se oyen en otros sitios. Porque no son comerciales. Pero hay algo más comercial que aprender. Eso es el verdadero negocio en la vida, es aprender. Pero vamos con los oyentes. Bueno, lo que más les preocupa es saber cómo se podría despolitizar la educación en nuestro país, y además surge un debate sobre la terminología a la que dirigirse a los maestros. Sería importante que dejáramos de hablar de educadores y hablemos de enseñantes. Ellos no tienen que educar a los niños, eso corresponde a los padres. ¿Cómo se va a impedir que cada vez que se cambie la ideología del gobierno nos aseguren que el plan que se ha hecho de educación se va a respetar y se va a mantener? La educación comenzará a mejorar desde el momento que sus dirigentes sepan leer y escribir. El sistema educativo en España ha creado verdaderos estragos en nuestros hijos y a las pruebas hay que remitirse. Pero es que a partir de ahora, con las medidas de la señora ministra Celaá, estamos abocados al verdadero fracaso. Sí, yo creo que número uno, hay que despolitizar la educación, eso es número uno, y eso podría ser algo en lo cual podríamos estar todos de acuerdo en realidad. Y que hay una manera de ver el mundo
por ejemplo, y lo tiene Bunge y otros, que es decir que también la sociedad es un sistema. Hay diferentes subsistemas en la sociedad y la educación es un subsistema que contribuye y colabora con la sociedad, pero no es exactamente igual a otros sistemas. Lo que hemos visto en Occidente es que el sistema político ha intentado imponerse en educación y ha tergiversado y manipulado las pautas según las cuales funciona la educación. Y hay que el problema, el trasfondo es que los políticos piensan, número uno, que por ser elegidos pueden decidir de todo, y número dos, por tener financiación pública tienen derecho a imponer el cómo hacerlo. Y allí es como debemos, yo creo, desconectar la financiación, que podría ser pública, y el contenido y la manera de hacer en educación. Y cómo hacerlo en la práctica, esa es a donde van las preguntas. Yo creo que si se da más énfasis en el conocimiento otra vez, se puede despolitizar. Pero necesitamos reválidas, y es algo muy poco popular, lo sé, pero con reválidas, después de la ESO, por ejemplo, y después del bachillerato, reválidas, se podría volver a tener énfasis en el aprendizaje y no en lo que ha sucedido antes en el aula y no en quiénes son los alumnos, sino cómo logran hacer la reválida. El saber y nada más. Y elevar el nivel de lo que se pide en las reválidas y comprobar a qué nivel vienen, porque si hay una reválida, por ejemplo, después de la ISO, de matemáticas, lengua, inglés, pero también quizá algo de historia y de ciencias naturales. Entonces, tanto los alumnos como los padres pueden empezar a trabajar hacia esa meta, aunque no funcione de manera óptima el colegio. Así que es una manera de, como con un coche, volver a poner el motor, volver de otro modo. Pero entonces el quid es tener una reválida con exigencias claras y altas. Y lo que se puede hacer, entonces algunos se van a quedar fuera. Pero en esa reválida se podrían tener diferentes niveles. Hay un nivel de aprobado, que podría ser no tan difícil, pero también otros niveles que podrían estimular a los más ambiciosos y los con más capacidad. Eso es relativamente fácil, técnicamente es fácil, no cuesta nada y no debería ser un problema. Es un problema solo para los igualitaristas, que no quieren que haya comprobación de diferencia. El problema es filosófico o político y no es en realidad educativo en sí. Así que la respuesta es que sí, lo deberíamos hacer y sí se puede hacer. Inga, hay una pregunta, la última, así un poco provocativa, que nos manda nuestra colaboradora Berta González de Vega, que escribe habitualmente de educación en el diario El Mundo. ¿Qué pasa con el fracaso escolar masculino? Que en la adolescencia es muy superior al femenino. Es otro escándalo. Es absolutamente increíble lo que hacemos a nuestros hijos. Lo que sucede es que, número uno, entre el fracaso escolar masculino hay algunos chicos que tienen poco interés o poca capacidad para los estudios teóricos. El no ofrecerles itinerarios, o llamarlos como se llame, adecuados para ellos, tanto para su capacidad como para su voluntad, es un escándalo. Es que no se debería permitir. Otra cosa es que, y algo muy comprobado, es que las nuevas pedagogías, en este sentido no convienen tanto a los chicos porque son pedagogías menos claras. Normal para muchos chicos y sobre todo para los más de talante práctico, necesitan exigencias claras, les gusta la competición, les gusta que haya ganar o por lo menos saber en qué juego estamos. Sí. Así que sabemos lo que podría salvar a esos chicos y no lo aplicamos.
Y la maduración de, por ejemplo, los chicos y las chicas en la adolescencia, que es un problema que a algunos países les están llevando a volver a las escuelas diferenciadas por sexo, porque el nivel de su currículum en la enseñanza media es más bajo el de los alumnos, que son menos maduros y que solo igualan hacia los 20 años, digamos, digo en general, a las mujeres. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que si hubiera posibilidad de estudiar dentro de la escuela obligatoria, de diferente manera, se resolvería también la situación de esos chicos. Es un problema creado por nosotros por decir que todo el mundo es igual, y si no es igual, va a convertirse en igual siguiendo un programa igual. Así que hemos creado el problema y nos negamos a solucionar el problema. Vemos a las víctimas, esos chicos que fracasan, y decimos que vamos a imponer un programa de apoyo. En vez de ir al problema, vamos a tratar los síntomas. Pero es el colmo. Por ejemplo, lo que hacen en Singapur, no es muy popular tampoco hablar de Singapur, eso no gusta, pero en la escuela obligatoria tienen un ritmo que es normal y después tienen un ritmo acelerado. Y se considera, es el mismo currículum y es escuela pública y todo el resto, pero admiten que hay alumnos que trabajan de manera más rápida, y pueden ser chicos o chicas o lo que sea, no importa, simplemente ofrecen dos ritmos. Sí. Eso es muy fácil, eso es lo más fácil del mundo. Antes se hacía en España que podías hacer 2 carreras al mismo tiempo, si podías, claro. Así que hay solución, y la mayoría de los problemas de la educación son problemas creados por nosotros mismos. Es que hay solución si queremos buscarla. Bueno, Inge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausita mínima. Seguimos con la información, la crónica rosa y todas las cosas habidos y por ver, la otra crónica. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es radio. Bueno, ¿el Corte Inglés? Pues sí, el Corte Inglés. Esta es la hora, como dice mi sobrino, mi sobrino del pisquilibis. El pisquilibis. Así que tenemos aquí... Pues aquí el picoteo, el aperitivo. Pero me gusta lo de pisquilibis, es un concepto más amplio. Queda muy bien. Es inclusivo. Sí, vamos a ir a la incluye radio el picoteo, el comadreo, el roneo, en fin, depende de los sexos y tal. Pues para eso tenemos Supercore aquí a la vuelta, Hipercore también, que tiene la mejor calidad, la máxima variedad, los precios increíbles, y ahora mismo en la segunda unidad hay un 50% de descuento en alimentación, droguería y perfumería en un montón de artículos, y también recordemos que se pueden hacer las compras por teléfono, por internet, sin moverse de casa y con la mayor comodidad. Bueno, vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos. Federico, ¿qué tal? Buenos días. Viva Benzema. Bueno... ¿Qué es eso? Solo una. Bueno, Benzema es un jugador que durante mucho tiempo no tenía los estímulos adecuados. Lo que estábamos hablando con Inger Engvist. Y en un momento los ha tenido. Nadie que perder casi un dedo. Para bueno, y hasta lesionado se ha convertido en un año el mejor jugador del mundo. Y dice, ¿y por qué no lo era antes? Porque no tenía el cauce adecuado. No, es que se ha ido Cristiano. Se ha ido Cristiano, el equipo juega fatal. Y él dice, pues voy a jugar yo. Se ha puesto a jugar y gana los partidos. Sí, pero el gesto del dedo ha sido definitivo. No, y encima no ha querido ni operarse, juega con dolor, porque como el equipo depende de él por primera vez... Es que el dolor estimula. Hombre, y tanto. Lo que no sé cómo va la operación de demolición de un póster que había en la redacción que alguien quería quitar dedicado a Pipita. No es un póster, es una reliquia, es un palincesto que puso ahí un señor. Pero lo respetamos porque esto es familia. Bueno, vamos a ver, solo cuéntame lo de la llegada de los malhechores, los golpistas
golpistas a Madrid. ¿Van empotrados García Ferreras, el Ruiz y toda esta patulea? Pero sí es muy importante. ¿Va Enrique Juliana? ¿Conduce Juliana a la lechera de la policía? No. Lo que pasa es que sí que es verdad que la comitiva ha salido ya hacia Madrid, Federico. Sale un autobús de la Guardia Civil llevando a los procesados y acompañados por un fuerte dispositivo policial e incluso por una ambulancia también hasta Madrid, hasta que comience el juicio, que va a ser aproximadamente, Federico, se calcula el día 12. La semana que viene no, el lunes no de la siguiente, sino el martes. Podría ser cuando comenzase. Por cierto, muy rápidamente, y Federico, esperamos escrito importante del Supremo, importante y la verdad bastante prolijo, porque van a ser unos 1000 folios, calculan, en el que vamos a saber cómo va a ser el juicio exactamente. Por ejemplo, si a los procesados se les va a permitir el uso exclusivo del catalán o no, por ejemplo. Me temo que es un error en el que van a caer, y es un inmenso error. Y van a caer porque son catetos de Madrid, o de Andalucía, o de todas partes. Van a hacer Son Nuremberg. catetos. Vamos a ver si se permite o no la presencia, parece que no, de observadores internacionales, que era lo que pretendían los independentistas, o por ejemplo también, y es importante, qué testigos van a asistir, qué testigos ha aceptado el tribunal. Por ejemplo, se hablaba de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María, incluso decían los independentistas que venga el rey Felipe VI a explicar, etcétera, lo del día 3 de octubre. Que vaya el Papa. El que tiene que ir, ya que no está en el banquillo, es Roures, que es el verdadero organizador. Bueno, pues eso es. Oiga, hay una pregunta. ¿En todos los traslados de presos se viaja con una ambulancia? ¿No les ha pasado a los presos independentistas? Es asombroso. Y tan asombroso. ¿No les ha pasado lo mismo que a Benzema, que ha tenido que perder 5 o 6 kilos? Ellos, sin embargo, durante su estancia en la prisión y tal, eso no les ha pasado. Se le ha parecido Dios, pero desde luego el Dios bulímico lo mantiene. Sí, está como una tabla. Esto de los observadores internacionales en un juicio que se va a emitir en directo por TV3, y lo puede observar el planeta entero en directo. ¿Para qué observadores de nada? Porque el planeta entero va y no habla catalán, ¿tú crees? Y pasa del tema, además. Es increíble, el planeta está muy pero mal. La figura de un observador internacional quiere decir que no es una justicia. Esto es político, claro. Sí, que esto es Burundi. Por cierto, a propósito de Roures, hoy cuenta Juanma Rodríguez en Libertad Digital que Tebas, que es ya un sicario de Piqué y de Roures y tal, el separatismo futbolero, la pasta del separatismo, ha defendido que hay que censurar las imágenes que dan una mala imagen de la Liga Española. Pero esa censura no afecta a los carteles de propaganda separatista en el Nou Camp. O sea, censuraron que 2 futbolistas se engancharon porque uno le había dado una patada a otro. Esto lo censuraron. Y también que los del Barça, como de costumbre, se tiraban al suelo sin que les hubieran hecho nada. Pero, en cambio, los carteles de propaganda separatista... Si usted no lo entiende, eso es espíritu cívico, hombre. Ya. No, y la protesta, por ejemplo, que hizo la afición del Alavés, que se retrasó su entrada en el campo, creo que fueron 5 minutos, porque los horarios que le ponían al equipo eran bastante infumables, eso no lo recogieron. No recogieron la grada vacía. Pero lo del carteleo separatista, eso Pero sí. Si te levantas la camiseta con un mensaje debajo, I belong to Jesus, como pueden poner algunos, eso tiene una sanción. Eso no. Sí, eso es malo. Eso es malísimo. En cambio, decir hay que acabar con España, incluyendo la Liga, claro. El Barça tiene que estar fuera de la Liga. El Barça y mientras no se empiece por ahí, y si encima les dejan hablar en catalán en el proceso, ya lo han perdido. El Bar con V, Sociedad Anónima. El Barça. Bueno, vamos a ver, Isabel González. Vamos rápidamente a la otra crónica rosa. Pues te doy un nombre, Los Pantojos, que es la nueva forma de nominar a Kiko Rivera y a Irene Rosales, porque hay acusaciones de favoritismo. Hoy además es el día de la otra crónica. En la crónica rosa viene Emilia y nos avanzará los temas, y tú 3 de tus 4 esquinas, por no decir 4. Y luego hay que hablar de Valérie Trierweiler, porque yo no sé qué tiene en esta cabeza, porque normalmente sueles elegir un patrón muy parecido de pareja, ¿no? Yo creo que tendemos... ¿Te refieres a Rottweiler, la que fue la segunda la cabra suele tirar al monte Hollande? Y, hombre, no hacemos grandes variaciones. Bueno, pues ha sustituido a Hollande por un exjugador de rugby mulato, con ojos absolutamente azules y que no se parece nada al ex primer ministro francés, oye. A rey muerto, rey puesto, y eso que son república, para que veas. Siempre han soñado con el imperio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.